¿Cuál fue la situación más vergonzosa que viviste en público? Historia 1. El restaurante. Tenía 17 años y era la primera vez que salía a comer con la familia de una chica que me gustaba. No era una relación todavía. Éramos amigos cercanos y ella me había invitado a una cena familiar en un restaurante italiano del norte de la ciudad. Sus papás eran personas muy formales, su papá era abogado y su mamá trabajaba en una universidad. Y yo sabía desde el principio que esa cena era una especie de evaluación silenciosa. Me preparé con cuidado. Busqué la ropa más presentable que tenía, me aseguré de llegar puntual. Repasé mentalmente algunos temas de conversación para no quedarme callado y entré al restaurante con toda la confianza que pude reunir. Los primeros 20 minutos fueron perfectos. Respondí bien las preguntas. Hice un par de comentarios que hicieron reír a la mamá y el papá me preguntó sobre mis estudios con genuino interés. Yo pensé que lo estaba haciendo increíblemente bien. Entonces llegó la comida. Yo había pedido un plato de pasta con salsa de tomate que venía servido en un plato hondo bastante lleno. Estaba en medio de una respuesta sobre mis planes futuros, gesticulando con las manos para dar énfasis a lo que decía, cuando sin querer golpeé el borde del plato con el dorso de la mano. El plato giró sobre la mesa y la pasta salió disparada en una trayectoria perfecta que terminó directamente en la camisa blanca del papá. No fue una pequeña mancha. Fue una cantidad generosa de pasta con salsa de tomate que cubrió la parte delantera de su camisa de arriba a abajo. El silencio que siguió fue absoluto. El papá bajó la vista, miró su camisa, la miró durante varios segundos y luego levantó la vista hacia mí. Yo ya estaba de pie ofreciéndole servilletas con una disculpa que no paraba de repetirse. La mamá intentó ayudar con más servilletas pero la mancha ya era irreversible. La chica me miraba con una expresión que hasta hoy no sé si era lástima, vergüenza ajena o ganas contenidas de reírse. El papá fue muy educado. Dijo que no era nada, se excusó para ir al baño y volvió con la camisa húmeda y la mancha igual de visible. El resto de la cena transcurrió con una cortesía forzada que era peor que cualquier regaño. Hablamos de temas neutros. Nadie mencionó lo que había pasado y yo comí el resto de mi pasta con los codos pegados al cuerpo sin moverme. Cuando nos despedimos el papá me dio la mano con una sonrisa que no llegó a los ojos. No volví a salir con ella. Historia 2. El centro comercial. Tenía 19 años y ese sábado en la tarde estaba en el centro comercial con 3 amigos cercanos. Íbamos sin ningún plan específico, solo a caminar, mirar tiendas y pasar el rato como hacíamos casi todos los fines de semana. El centro comercial estaba lleno de gente y nosotros íbamos por el pasillo principal del primer piso hablando de cualquier cosa. Fue entonces cuando la vi. A unos 30 metros de distancia venía caminando una chica que desde esa distancia me pareció increíblemente atractiva. Caminaba en nuestra dirección con una seguridad que llamaba la atención y yo, en el contexto de la conversación que teníamos y queriendo hacer algún comentario que impresionara a mis amigos, empecé a hablar en voz moderadamente alta sobre ella mientras se acercaba. Mis amigos me escuchaban y se reían. La chica seguía caminando hacia nosotros. A medida que se acercaba los detalles se volvían más claros. A unos 10 metros empecé a notar algo familiar en su cara pero no identifiqué qué era. A 5 metros lo vi claramente. A 3 metros lo supe con certeza absoluta. Era mi prima. Mi prima Valentina, que era 4 años mayor que yo y a quien no veía desde una reunión familiar hacía casi 2 años. Había cambiado el pelo, estaba diferente, pero era inconfundiblemente ella. En el mismo instante en que yo la reconocí ella me reconoció a mí y su cara se iluminó con una sonrisa enorme. Me dio un abrazo largo y efusivo mientras me preguntaba cómo estaba la familia, qué había sido de mi vida. Yo respondía con monosílabos mientras mis 3 amigos estaban de pie detrás de mí procesando en tiempo real todo lo que yo había dicho 30 segundos antes. Ninguno dijo nada en ese momento. Valentina siguió su camino después de un rato y cuando ella se alejó lo suficiente mis amigos me miraron en silencio durante varios segundos. Luego empezaron a reírse al mismo tiempo. No pasó una sola semana en los siguientes 6 meses sin que alguno de ellos sacara el tema en el momento más inoportuno posible. Historia 3. ¿El bus? Esa mañana había dormido mal. Tenía que estar en el trabajo a las 8 y me había quedado despierto hasta la madrugada viendo una serie que no podía parar.
Cuando sonó el despertador me levanté en un estado de cansancio que bordeaba lo físico y salí de la casa con lo justo para llegar a tiempo. El bus estaba lleno como siempre los lunes en la mañana. Logré conseguir un puesto cerca de la ventana. Me acomodé con la maleta en las piernas y saqué los audífonos para escuchar música mientras llegaba al trabajo. La playlist que puse era una mezcla de canciones que tenía guardadas hacía tiempo, algunas rápidas y algunas lentas. En algún punto del trayecto, entre el cansancio y el ritmo de la música, entré en un estado intermedio entre dormido y despierto. No era sueño profundo, pero tampoco era consciencia plena. En ese estado empecé a canturrear la canción que estaba sonando, primero muy bajito, casi imperceptible, y luego progresivamente más fuerte a medida que la canción avanzaba hacia el coro. Lo que yo no sabía era que en algún momento había bajado el volumen de los audífonos sin darme cuenta al apoyar la cabeza contra la ventana, de manera que la música ya casi no se escuchaba, pero yo seguía cantando al mismo volumen que creía necesario para acompañarla. La canción era una balada romántica de los años 90 que mi mamá escuchaba cuando yo era niño y que yo me sabía de memoria sin haberlo decidido conscientemente. Sentí que alguien me tocaba el hombro con suavidad. Abrí los ojos y me quité un audífono. El bus estaba en silencio. No había conversaciones, no había música de fondo, nada. Varias personas me estaban mirando con expresiones variadas que iban desde la diversión hasta la incomodidad. La señora que estaba sentada a mi lado me dijo con una amabilidad genuina que llevaba varios minutos cantando, bastante duro y que quizás no me había dado cuenta. Le agradecí, me puse los dos audífonos y miré por la ventana con el resto del trayecto más largo de mi vida. Me bajé en la siguiente parada aunque me faltaban 4 estaciones para llegar al trabajo. Preferí caminar. Historia 4. La entrevista. Tenía 22 años y llevaba 3 semanas buscando trabajo después de terminar la universidad. Era mi tercera entrevista, pero la primera con una empresa grande, una multinacional con oficinas en un edificio del centro financiero de la ciudad. Me habían citado a las 10 de la mañana y yo llegué a las 9:40 para asegurarme de tener tiempo de organizarme. Me había preparado durante toda la semana anterior. Investigué la empresa, sus proyectos, su historia, sus valores. Practiqué las respuestas más comunes frente al espejo todas las noches. Tenía el traje planchado, los zapatos brillados y una carpeta con copias de mi hoja de vida y mis certificados. Cuando me llamaron para pasar sentí que estaba listo. La entrevistadora era una mujer de unos 40 años con una expresión seria y profesional que hacía las preguntas con precisión y tomaba notas mientras yo respondía. Yo me sentía cómodo. Las primeras preguntas las respondí bien, fluido, sin tropiezos. Podía sentir que la entrevista iba bien y eso me dio más confianza de la que quizás necesitaba. A mitad de la entrevista me preguntó que describiera mis principales fortalezas como profesional. Era una pregunta que yo había practicado muchas veces y la tenía completamente preparada. Tomé aire, sonreí con seguridad y empecé mi respuesta con una frase que salió sola sin que yo la hubiera planeado, como le mencionaba a usted hace un momento. El problema era que era literalmente la primera vez en mi vida que hablaba con esa mujer. No había habido ningún momento anterior. No le había mencionado nada. Ella dejó de escribir, levantó la vista y me preguntó con el ceño levemente fruncido a qué momento me refería exactamente. Yo abrí la boca para responder y en ese instante me di cuenta completamente de lo que había dicho. Intenté salir del momento improvisando una explicación que sonara coherente, pero cada palabra que agregaba empeoraba la situación. Terminé construyendo una referencia a una conversación que nunca había existido con detalles que yo inventaba en tiempo real y que no tenían ningún sentido. La entrevistadora me miró en silencio cuando terminé. Anotó algo en su libreta y continuó con la siguiente pregunta sin comentar nada más. No me llamaron. Historia 5. La boda. La invitación llegó con 3 semanas de anticipación. Era la boda de Andrés, un primo segundo por parte de mi papá al que yo había visto quizás 4 veces en mi vida en reuniones familiares grandes. No teníamos ninguna relación cercana, pero en mi familia ese tipo de eventos se atendía por respeto y mi mamá me pidió que fuera en representación de la casa porque ella tenía un compromiso previo. Llegué a la ceremonia sin conocer a casi nadie. Identifiqué a 2 o 3 caras vagamente familiares de otras reuniones, pero no lo suficiente para acercarme a saludar con confianza.
Decidí desde el principio que la mejor estrategia era pasar desapercibido, ser educado con quien me hablara y esperar a que terminara todo para irme lo antes posible sin faltar al respeto. Durante la recepción me asignaron un puesto en una mesa en la que no conocía a ninguno de los otros invitados. Me senté, pedí algo de tomar y empecé a hablar con el señor que tenía a mi derecha porque parecía igual de perdido que yo. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, con una presencia tranquila y una conversación fácil. Hablamos de trabajo, de la ciudad, de temas generales sin ninguna incomodidad. Después de un rato, ya con más confianza y creyendo firmemente que ese señor era simplemente otro invitado lejano como yo, empecé a hacer comentarios sobre la boda. Dije que la ceremonia había sido demasiado larga, que el decorado era excesivo para el tamaño del lugar y que el discurso del oficiante había sido particularmente aburrido y lleno de frases hechas que no tenían nada que ver con los novios. El señor me escuchó con atención y una sonrisa tranquila sin interrumpirme en ningún momento. Unos minutos después alguien se acercó a nuestra mesa para saludarlo. Lo llamó por su nombre y le dijo que el novio lo estaba buscando. El señor se levantó y en ese momento el recién llegado lo presentó brevemente como el papá de Andrés, el novio. Y agregó, como dato adicional que en ese instante me cayó encima como un balde de agua fría, que él había sido el encargado de dirigir la ceremonia religiosa porque era diácono de la parroquia desde hacía 20 años. El señor me miró, me extendió la mano con la misma sonrisa tranquila que había tenido durante toda la conversación. Me dijo que había sido un placer hablar conmigo y se fue a saludar a su hijo. Yo me quedé sentado en esa silla con el vaso en la mano sin poder moverme. No me levanté de esa mesa en el resto de la noche.